él ya me ve, yo no sé cómo, pero esto nunca lo voy a olvidar, ¿no? Lástima que no lo puedo grabar. Tengo las fotos, obviamente, que lo habrán visto probablemente en Instagram o en algún lado, pero él ya me reconoce. Es decir, cuando Adriano dice, mira, Diego, dice este gallo, dice, Diego, mira, te presento a tu patriota, tal. Dice, Facu, querido, viste, ya Encima de como amigos. sabiendo mi nombre, sí, sí, como si me conociera de toda la vida. Buenas a todos, acá estamos con Facundo Regalia. Y bueno, te vamos a pedir que te presentes, ¿no? Para nuestro público. Perfecto, bueno, soy Facu Regalía, piloto argentino, actualmente radicado en España, viviendo desde el año 2000, que fue cuando me vine de Argentina con 8 años, nacido allá en Argentina, en San Fernando, en zona norte de Buenos Aires. Y bueno, eso sería lo principal. Tal cual. Bueno, te queremos preguntar ya, la idea es, bueno, ir comenzando de tus inicios, tus orígenes, y ir primero al fútbol, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que tocaste una pelota, ¿no? Conociste una pelota ya en San Fernando. Bueno, a ver, realmente soy y sigo siendo un fanático enfermo del fútbol. Desde que nací realmente tenía ya una pelota a los pies, era con lo que vivía mi día a día, desde que tenía uso de razón y desde que empezaba ya a caminar, era lo único que hacía en el colegio, en la actividad extraescolar y fuera de lo que era el colegio, allá en San Fernando, que una vez que yo ya iba al Winter Garden, un colegio muy grande que hay allá en pleno centro todavía, y a partir de ahí, cuando salí del colegio, iba directo al club a entrenar con el Papi Fútbol, Fútbol 5, y a partir de ahí, bueno, digamos, siempre viviendo por y para el fútbol, con una pelota a los pies todos los días, sin parar. Y la verdad que, bueno, fanático enfermo hasta el momento en el cual, bueno, por razones familiares, por el negocio en que está radicado mi familia dentro del mundo del pádel, que no tendría nada que ver ni con el automovilismo ni con el fútbol, nos vinimos para acá cuando yo tenía 8 años. Viviendo en Mejorada del Campo, a 15 kilómetros del centro de Madrid. Empiezo a jugar fútbol 7 ya, que ya estaba jugando fútbol 7, de hecho, el primer año allá en San Fernando, pero empiezo a jugar ya a un nivel mucho más alto en cuanto llego acá a Madrid, como digo, ¿no? Con 8 años. Y, y bueno, digamos que la cosa ya de por sí, yo siempre fui 9, siempre como delantero, siempre en ese sentido goleador, ¿Un siempre me 9 apasionó y pivote o un 9 más movedizo? Se iba no, orientado al área. un nuevo más tipo un Lautaro, un estilo Lautaro, un Julián, ese estilo de 9, no un Benzema que es otro tipo de 9, ponele, ¿no? Ujú. Aunque sí, como era bastante chiquito y tenía mucha velocidad, muy hábil y la verdad es que intento seguir manteniéndola, por cierto. Y la realidad es que me movía mucho. O sea, no era que la esperaba en el área, sino que además en fútbol 7, quieras o no, te moves mucho. Es casi como estar jugando el fútbol sala, pero bueno, un poco más grande, o fútbol 5. Pero bueno, ya fútbol 7 era otra historia. Ya tenía más espacios y era de lo que yo me aprovechaba por la velocidad que tenía. Y la realidad es que, bueno, esos años de que ponele de los 9 hasta los 11, esos 2 años fueron mis años, por así decirlo, ya de explosión, porque acá en la Comunidad de Madrid, que la liga era una liga de fútbol 7 de mucho nivel, donde ya, bueno, como te digo, ¿no? Jugamos contra el Getafe, Leganés, Real Madrid, Atlético, Rayo, Equipos bueno, importantes. sí, exacto, equipo importante y además, y otros equipos que a lo mejor de nombre no son como estos que acabo de mencionar, pero que tenían también muy buenos equipos, tipo Alcobendas, por ejemplo, o Alcalá de Henares, que eran equipos muy buenos. Y ese primer año ya fue, la verdad, muy bueno con el equipo mío de mi pueblo, de Mejorada, que la verdad es que de ahí han salido muy buenos jugadores, honestamente, que actualmente incluso están jugando en segunda división, algunos todavía en primera. Eh, y al siguiente año, ya con 10 para 11 fue mi año literal, que fue donde ya recibo el interés tanto de Getafe por un lado como del Real Madrid por otro.
porque ese año terminó siendo el goleador de la Comunidad de Madrid con 99 goles, porque la verdad que, bueno, fue además una generación ese año muy buena, estaba muy bien rodeado, muy bien acompañado. El centrocampista que teníamos, no me voy a olvidar más, que de hecho he sido en contacto con él, Alex, era excepcional y la verdad nos entendíamos a la perfección. Y al igual que el lateral izquierdo, un Jordi Alba de la vida, siempre le dije así. La verdad es que ese año fue el año de explosión y ahí fue cuando nosotros, por medio del club, recibimos el contacto tanto del Madrid para irme a probar como del Getafe. Me pruebo los dos y la realidad es que, gracias a Dios, pues, la verdad me fue muy bien en ambas dos y pude incluso tener la posibilidad de elegir y termino radicando en las inferiores en ese momento del Madrid al año ya siguiente, que era el último año en Fútbol 7 para ya después sí pasar a Fútbol 11, a cancha grande. ¿En ese momento vos ya Eh, tenías la idea de ser profesional cuando recibiste las ofertas o cuando metiste Mirá, los 99 goles? no. Yo siempre, desde que tenía conciencia, no sé, te diría a los 4, no sé, 5 años, yo siempre le dije a mi viejo, yo quería ser futbolista, quería ser profesional, quería ser jugador, o sea, siempre lo decía a todo el mundo, mi familia lo sabe, de verdad les digo que era un enfermo, o sea, estaba constantemente todos los días con la pelota, o sea, no podía parar. Por eso me encanta además de por sí tanto a día de hoy todavía muchísimo el fútbol y hasta extraño poder competir y jugar de hecho todavía. De hecho a partir de ahí entró el conflicto más adelante cuando se viene la etapa del automovilismo, ¿no? Pero que eso fue, bueno, una sorpresa para absolutamente todo el mundo, yo el primero y el resto de mi familia también. Pero bueno, un poco terminando con esta etapa, a partir de ahí la verdad que inicié una etapa muy linda porque además pude coincidir, como he comentado en muchas entrevistas, con jugadores como Álvaro Morata en el segundo año, que fue el primer año de cancha grande. Con Álvaro, Álvaro yo era el 9, él era el 7, o sea, jugábamos, de hecho sigo teniendo con Álvaro buena relación, con muy poco contacto por ya las circunstancias, pero sigo con contacto y sin lugar a dudas es el que más éxito ha logrado de esa generación, por así decirlo. Y Tomás Mejías, que era el arquero del equipo, que Tomás llegó a ser el segundo arquero del Madrid en la etapa de cuando ganaron la décima Champions en 2014 contra el Atlético. Él era el segundo arquero del Madrid, después pasó a ser el tercero y después se fue a la Premier. Y con Tomás, que es justo de mi pueblo, de Mejorada, por eso te digo que de Mejorada la verdad es que salieron varios jugadores. Digamos que esos fueron los jugadores con los que más, tiempo compartí, que a día de hoy sigan obviamente viviendo y al máximo nivel del fútbol. Y bueno, fue a los 14, o sea, fue el fin del 2005, fin del 2006, en mi tercer año ya en el club, que, yo ya de por sí era también muy fanático del automovilismo, mi familia, pues mi abuelo por parte de padre corrió, veíamos siempre la Fórmula 1, claro, para colmo, ya en 2004, 2003 te diría, empieza acá la etapa de Fernando Alonso. O sea, Fernando gana la primera carrera en Fórmula 1 con Renault en 2003 en Hungría y acá ya empieza en España un boom por el automovilismo y empieza a crecer cuando era un deporte que no le daban bola realmente acá en España. Pero claro, con la llegada de Fernando y el boom que estaba teniendo Fernando, y yo ya viviendo obviamente y radicado acá en España, es como que ya me gustaba de por sí, pero me empezó, viste, un poco como a motivar o lo empecé a seguir más. Exacto. Claro, Exacto, con el aparte a raíz de... tema, quería tocarlo porque tal vez nos vamos mucho, quería tocar un poco más lo del Real Sí, Madrid. ¿Cómo fue también esos, primeros años, ¿no? Llegar, no sé si en esas dos pruebas que está Real Madrid, los dos te aceptan y decís por Real, o tal vez el Real aceptó, y cómo también fue todo ese ambiente, ¿no? Un equipo, bueno, es el que ganó más copas. no, la verdad es que fue una muy linda etapa de la cual tengo un grandísimo recuerdo. Estuve con 3 entrenadores distintos, estuve en esos 3 años, de hecho, nunca repetí. La verdad que con los 3 tengo muy buen recuerdo. No mantengo contacto actual, siéndote muy honesto. Sí que con el último mantuve
tuve un tiempo, una vez que yo, porque bueno, impactó muchísimo, o sea, después vamos a esa parte, ¿no? El día que transmito la noticia de mi cambio radical en mi vida, ¿no? Pasando del fútbol al automovilismo, pero con ese sí que mantuve el contacto. Pero no, la verdad es que, o sea, no era como les puedo decir, yo lo positivo es que yo no tenía que estar, por ejemplo, como si pasa mucho, le pasó, no sé, a Leo, que estuvo que estar viviendo en una masía, en conjunto con otros jugadores, dentro de un, ¿cómo te diría?, de un campus, ¿no? Como no sé cómo le dirían ustedes, Casi no viviendo. viviste, digamos, de día a No, día. no, exacto, no, yo iba de lunes, miércoles, viernes, entre una cosa y otra, eran entre 3 y 4 horas, tres días semanales, más después, obviamente, el partido que normalmente era siempre el domingo, pero lo bueno que yo estaba a 20 minutos de la instalación deportiva, entonces me llevaban mis viejos, me volvían a buscar, pero dormía siempre en mi casa y no había quizás ese vínculo tan estrecho como si ocurre en otros clubes o como ocurre, por ejemplo, con el Barça, que justamente por el modo el modus operandi que ellos tienen y por cómo quieren también asegurarse que tengan la educación correcta y la dinámica que ellos quieren que los jugadores desde una muy pronta edad vayan adquiriendo y teniendo por un poco la filosofía, por ejemplo, en este caso el Barça, que sé que igual la están implementando muchos grandes. O sea, hoy por hoy, por ejemplo, Real Madrid también tiene su propia residencia, en la cual obviamente jugadores que no son de acá o que viven en otras ciudades o en otros lugares de España o fuera inclusive de España por sus familias o su lugar de proveniencia, viven en la propia residencia. Pero bueno, en mi caso, y por la edad que también tenía y demás, y por la suerte de poder vivir acá, me agarraba, la verdad, logísticamente muy bien como para no tener que estar ahí. Entonces, digamos que iba a la instalación a Valdebebas, que está muy cerca del aeropuerto, como les digo, ¿no? Lunes, miércoles, viernes, martes, jueves yo igual seguía entrenando por mi cuenta con otro jugador que entrenábamos por nuestra cuenta en mejorada para no parar, porque no podíamos parar y esa era la etapa en la cual yo estaba extremadamente hiperactivo y más con la motivación de estar representando y jugando para un club como el Madrid. Entonces, bueno, esa era un poco la dinámica realmente y fue siempre así hasta el último año, que fue cuando yo ya, digamos, doy un carpetazo y paso del fútbol al automovilismo. ¿Y los estudios? ¿Cómo los llevabas? Bueno, no fue fácil, no fue fácil. La verdad es que mi familia siempre me presionó mucho con el hecho de mantener, por supuesto, los estudios, de en ningún momento aflojar, de mantenerlo al día, de en ningún momento ni se me pasara por la cabeza por repetir curso en ningún instante. Y la verdad es que no fue el caso. Y la verdad es que desde el colegio, tanto, bueno, yo iba a un colegio que estaba en una ciudad, Torrejón de Ardoz, que es de donde es Guti, no sé, Guti, viste, Sí, el sí, sí, jugador, el jugador del del Real Real Madrid. Madrid. Exacto, que de hecho Guti tiene justamente un complejo deportivo en Torrejón con su nombre, que es una inversión de él de hace unos 6 7 años. Y iba a un colegio en esta ciudad que está al lado de Mejorada y como Eddie, nada, la verdad es que lo pude ir compaginando bien, tuve mucha ayuda de los profesores, la verdad, muchísima, porque dentro de todo, bueno, había muy poquitos, éramos, no sé, 3 o 4 alumnos que dedicados en distintos deportes estábamos dedicándonos al máximo nivel y por tanto necesitábamos de ayudas de algún modo porque no teníamos tiempo realmente casi para nada, ¿no? Era difícil. Y me terminó obviamente pasando después lo mismo una vez que pasó el automovilismo, porque ahí además se traducía de otra manera, porque empezaba a viajar mucho más fuera de España, a veces inclusive fuera de Europa también. En el caso del fútbol era distinto, lo que pasa es que en el fútbol era todo mucho más intenso, ¿no? Porque prácticamente entrenábamos todos los días. Pero bueno, sí, no, lo pude mantener, lo pude compaginar bien. En ese sentido tuve mucha ayuda de mi vieja. Mi vieja me ayudó muchísimo en esa etapa, la verdad, y pude manejarlo y llevarlo bien. ¿Pudiste llevarlo también con el tema de haber firmado contrato? Porque bueno, vi una entrevista que llegaste a firmar contrato con el Madrid cuando llegaste, ¿no?
Sí, sí, correcto. A ver, en ese sentido, o sea, yo nunca llegué a tener, no llegué al punto de tener un representante dentro de lo que es el ámbito del fútbol, siempre fue todo con mi viejo. Y porque además, para colmo, bueno, mi viejo es abogado también, entonces en ese sentido eh, podíamos manejar la situación directamente nosotros sin tener que estar delegando quizás esa labor en una compañía o en alguna agencia. La verdad que el Madrid en ese sentido hizo las cosas muy fácil eh, y nos ayudó a ver, yo tuve mucha facilidad en el sentido de que ya tenía también la doble nacionalidad, no tenía ficha de extranjero, era al ya tener pasaporte español, también para el Madrid en términos de papeles y inscripción en el club y demás era bastante sencillo. Así que en ese sentido la verdad es que no hubo nunca problema. Bueno, hablando ya, seguimos bueno con tu viejo, ¿no? Que creo que en algún momento vos habías dicho que él es hincha del Real Madrid y no sé si vos sos del Barça, ¿no? No sé si hay un conflicto familiar con el tema de la hinchada. No se imaginan hasta qué punto, la verdad. Ha llegado muy aparte, claro, ustedes piensen que, no sé, la etapa del 2010 hasta el 2014-2015 fue un monopolio del Barça, que claro, para colmo nace mi hermano en 2006, Gonzalo, que tiene hoy por hoy 16 años, y claro, hubo mucha pelea, no solamente por la rivalidad entre que él es del Madrid y yo del Barça, sino que después yo a Gonzalo le contagié el fanatismo que yo tengo por el Barça, se transformó por dos en casa y hoy por hoy Gonzalo es incluso, te diría, más fanático que yo del Barça, casi que un catalán, un culé más. Y sí, aparte vos pensás que le clavábamos 0-5, 2-6, eran palizas encima para colmo. O sea, era un baile en la época de Guardiola, la época de Luis Enrique, o sea, era un baile terrible y claro, además eso, disfrutabas tanto viendo jugar al fútbol a estos tres arriba, Lucho con Neymar y Leo, y después, no sé, la etapa obviamente de Xavi, Iniesta y Busquets, con Leo, lateral derecho con Dani y Jordi, o sea, para colmo encima de eso, ¿no? No me fue difícil convencerlo a mi hermano porque mi hermano mismo pudo un poco vivir ese éxito que hubo en esa ventana de tiempo que el Barça ganaba prácticamente todo, ¿no? Y era una referencia mundial y se hizo mucho más popular por justamente la forma de jugar al fútbol. Pero sí, sí, y mira, hoy por hoy no tengo relación por muchos motivos familiares con mi padre, pero por aquel entonces sí era mucha la rivalidad y mucho el fanatismo en casa, la verdad. ¿Y vos mientras jugabas en Madrid ya tenías un fanatismo por el Barça o no hace un poquito después? Sí, sí, sí. No, no, sí, sí, sí. Yo ya era, obviamente tampoco lo podía Claro, decir. sí. Yo decía que era de Boca, yo soy de Boca y ya está. Y listo. Aparte, a ver, es verdad que por otro lado, en esa etapa, claro, estaba Redondo, ponele, y claro, a mí Redondo estaba enamorado de Redondo, era un 5 de otro planeta. Entonces, eh, no sé, Cambiaso digamos, iban pasando argentinos, ¿no? Por el Madrid y quieras o no, a ver, yo era siempre mucho más ya simpatizante del Barça, no era quizás tanto el fanatismo en ese momento, porque para colmo me ponía la camiseta del Madrid, después para jugar, pero yo ya, claro, a Leo lo sigo y desde literal que estaba en la reserva del Barça y Leo es el que también un poco me llevó al fanatismo que tengo ya hoy por hoy y a día de hoy por el Barça, ¿no? Quizás no tanto al principio, simpatizaba por el Barça por muchos motivos, pero cuando estaba Riquelme, no sé, bueno, en toda esa etapa, pero sí, sí, digamos que todo empieza, podría decir que todo empieza cuando ya debuta Leo en el Barça en 2005, 2004, 2005, 2005 creo. Sí, sí. Así que, bueno, nada, así un poco se fue dando todo. Y en ese momento vos jugás en Real Madrid, eras del Barça. ¿Qué era tu referente futbolístico así, o un 9 al que querías imitar
o algún otro estaba? Mira, te va a sonar raro, pero a mí, no sé, aparte porque me habló siempre, mi viejo era muy, mi tío, mi padrino también, muy fanático, enfermo de él, del Bati. Entonces, como que en ese momento me acuerdo, miraba muchos videos y la etapa de la Fiorentina y casi como que lo tenía en esa posición como un referente mío, ¿no? Que quería ser como el Bati. Pero sí, bueno, te diría que en esa etapa él y después, no sé, después muchos otros te podría mencionar, pero a partir del momento en el que también ya empiezo a seguir mucho más a Leo, intentaba, bueno, no sé, en algún punto fijarme mucho en muchas cosas que hacía él, ¿no? Por la juventud, por la energía, por todo, ¿no? Por la forma de moverse la cancha. Único, obviamente único, irrepetible, pero de alguna manera te vas fijando en cosas que vas viendo que de alguna manera vos puedas implementar. Claro, bueno, ahora sí, ya tal vez vamos un poco por el automovilismo, dijiste ese cambio radical, fútbol, automovilismo, que veían Fórmula 1 en casa, pero ¿cuál es ese momento de decir, bueno, quiero cambiar? No, mira, claro, ese es el tema. Nunca hubo un quiero, sino, o sea, es decir, la realidad es que siempre nos íbamos de vacaciones a Menorca en las Islas Baleares y íbamos a los karting de alquiler, viste, con mi viejo y veía que me gustaba mucho y le ganaba, bueno, viste, veía que, no sé, con respecto a los demás andaba muy bien, les ganaba a la gente que lo hacía relativamente bien ahí en esos días en concreto, que inclusive, no sé, me acuerdo que le mencionó en algún momento el dueño de ese circuito al cual íbamos siempre, che, pero tu hijo lo hace bien, ¿qué se dedica a esto o qué hace? No, bueno, ahí le contábamos jugar al fútbol, nada que ver. Y no sé, al año siguiente es como que me dijo, a mi viejo le apasiona mucho y le dio por comprarme un karting. Era de semi-competición, no era literal de competición, pero ya no era un karting de alquiler, ya era un karting donde lo podías pisar, era otro tipo de sensaciones, otro tipo de feeling, para, no sé, bueno, inicialmente en plan hobby, diría, ¿no? En plan desconexión, tener una actividad más. Y curiosamente teníamos a 5 kilómetros de casa un circuito donde se corría una de las fechas del campeonato madrileño, que había veces que íbamos a ver alguna carrera si encontrábamos un fin de semana tranquilo y libre. Y bueno, organizamos 2 días de entrenamiento como para ver qué sensaciones y cómo andaba y claro, sorprendentemente anduve muy bien esos 2 días. Paco, el dueño del circuito, me acuerdo que lo primero que hizo fue ir a preguntar a mi viejo que quién era, de dónde veníamos, qué hacíamos, porque me estaba viendo muy bien de la nada, de entrada, sin haber conocido realmente el circuito y ahí cuando se entera de que era la primera vez, es en ese momento que estaba manejando un karting en cierto modo ya rápido, casi de competición, que ya no era obviamente una pavada, que no era un karting de alquiler, que obviamente va mucho más lento y demás. Claro, el tipo se sorprendió mucho y dijo, pero y escuchen, ¿y por qué no empiezan a entrenar más? Porque veo mucho potencial en Facu, esto, lo otro, y ahí le dijeron, mirá, Facu, en este momento, bueno, ahí mi hijo lo explicó, ¿no? La situación que yo tenía, yo estaba jugando al fútbol, dedicado al fútbol y no tenía realmente en ningún momento dudas, ni las seguías teniendo, o sea, yo a posteriori de estos primeros días que ya estaba experimentando con este tipo de kart, no me hacía en ningún momento replantearme nada. El tema llega al mes, 2 meses después que Paco nos invita, nos da como un wild card y nos invita a la última carrera, porque esto ya te estoy hablando de que era septiembre del 2006, una cosa así, a la última carrera del campeonato madrileño. Me pusieron un mecánico y un poco ahí la ayuda de mi viejo, que algo ya entendía de mecánica. Y bueno, esto todos a escondida del club. El club no tenía ni idea que yo estaba entrenando en karting porque no me lo hubieran permitido, por el hecho de estar realizando una actividad de riesgo, por así decirlo. Entonces, claro, llego en plan, viste, bajo perfil, obviamente no me conocía ni Dios quién es este chico que acaba de llegar. Y claro, ese fin de semana hago las 2 poles y gano las 2 carreras.
y es difícil de explicar a pesar del nivel, era un nivel regional, el campeonato de la Comunidad de Madrid, no era nada del otro mundo, éramos 15 pilotos en ese momento en total, y la sensación que me dio el hecho de hacer una pole o ganar una carrera y de adrenalina, de velocidad, de todo, me empezó ahí sí oficialmente a hacer como un clic, digo, uff, esto me está gustando una barbaridad, ¿entendés? Entonces, en ese momento sigo, de hecho faltaban, acababa en ese momento de recién empezar la nueva temporada, pues empezaba en agosto la temporada en fútbol, entonces iba a encarar lo que es la etapa de invierno, ¿no? Hasta diciembre, antes de Navidad, y cuando llega diciembre, que hasta ahí todo bien, ahí, bueno, después, a partir de ahí, claro, se genera una expectativa con el tema del karting, que ya me invitan incluso a hacer la última carrera del Campeonato de España, donde había ya 50 pilotos, voy ya con un equipo medianamente competitivo, fuerte, y termino entre los 15 primeros, cosa que era impensable. Y ahí es cuando, bueno, al poco tiempo después ya nos juntamos en mi casa y dijimos, a ver, ¿qué hacemos? Pues se nos está haciendo un poco de las manos el tema, o sea, la cosa sí pinta muy bien, se me está dando bien, pero por otro lado yo amo y quiero ser futbolista. Entonces ahí me puso un poco todo arriba de la mesa. Para colmo, bueno, a todo esto le hago un paréntesis rápido, también estaba jugando mucho al tenis. Pero es verdad que al tenis... Sí, es verdad que el tenis sí que se ha incluso a jugar campeonatos en términos a nivel Madrid, solamente dentro de la Comunidad de Madrid, pero nunca plantearme al punto al que llegué entre el fútbol y el automovilismo, ¿no? En la mesa pusimos o fútbol o seguimos 100%, de hecho ya nos olvidamos de lo que acabamos de hacer y que haya sido una anécdota que la podremos contar y listo, o mi viejo me dio la posibilidad, sabiendo que era un deporte muy costoso, pero me dieron la posibilidad de decir o automovilismo o nos iniciamos ya oficialmente de verdad, ahora que ya averiguamos, que ya sabemos cuál tendría que ser el camino, ahora que ya estás rodeado de las personas que te tendrían que acompañar en este camino o en esta nueva etapa. Y claro, si te digo la verdad, si vos le preguntabas a cada miembro familiar mío en Argentina, porque obviamente, no sé, mis abuelos, todos estaban al tanto de esta situación, mis primos, todos, si vos le preguntás, todo el mundo hubiera dicho, olvídate, va a elegir el fútbol, se va a olvidar del automovilismo 100%. Pero mi cabeza no sé qué pasó, reflexioné mucho, pensé mucho y la verdad el impulso que tomé fue por decidirme por encaminar y a iniciar mi carrera deportiva dentro del automovilismo y por tanto por momentos intentamos forzar la situación para seguir porque no quería dejarlo el fútbol, pero tenía que informarlo para que ya el club estuviera al tanto de lo que estaba haciendo también en paralelo con el fútbol y bueno, nada, cuando nos reunimos con el entrenador y el club obviamente sorprendió mucho, algo totalmente inesperado. En ese momento estaban contando a pleno conmigo y no podía quejarme bajo ningún concepto, pues estaba siendo siempre titular en ese sentido. Y fue una larga charla, recuerdo la que tuvimos acá, y ellos me dijeron, mirá, tienen que tomar una decisión. Facu no puede estar dedicándose a este nivel, a ambas cosas, y aparte pues no podemos jugárnosla por lo que pueda llegar a pasar físicamente hablando, ¿no? Entonces, bueno, fue ahí, por eso... Sí, no, muy difícil. De hecho, recuerdo, fue una semana, la del final del 2006, entre final de noviembre y principio de diciembre, muy jodida. La verdad no la pasé bien porque yo tenía 14 años y... no, 15 recién cumplido. 15 recién cumplido. De una persona que podría tener tranquilamente 30. Sí. Fue una decisión muy, muy jodida, muy complicada y de la cual hoy por hoy no me arrepiento. Ojo, que quizá iba a ser a lo mejor una pregunta del lado de ustedes, pero no me arrepiento. Sí que considero que tengo la convicción clara de que yo hubiera seguido y me hubiera dedicado como me estaba dedicando, con una disciplina como la que tenía y con el enfoque y el objetivo que tenía, yo
tengo la convicción de que hubiera llegado a primera división. No sé si con el Madrid mismo o jugando en otro club, pero estoy casi seguro de que hubiera podido vivir del fútbol, porque me veía talentoso, tenía mucha confianza en mí, y presiento que me hubiera ido probablemente bien. No sé hasta dónde hubiera podido llegar, no sé dónde estaría a día de hoy, pero es verdad que lo que inicia a partir de ahí, dentro del automovilismo, fue una etapa excepcional.